El tema que vamos a desarrollar en este día es sobre los grupos sociopolíticos y religiosos de la comunidad judía. En tiempos de Jesús existían varios grupos sociales que de una u otra forma dirigían e influían en la vida política y religiosa de la sociedad. Trataremos estos grupos, su origen y su desenvolvimiento en el judaísmo. Hablemos en primer lugar de los saduceos. Los saduceos, en hebreo, seduquín, también conocidos como sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época del rey Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que saduceos puede interpretarse como justos y rectos. Los saduceos eran un grupo aristócrata, pertenecían a la clase social alta. Se desarrolló en los siglos II y I antes de Cristo y ocupaban altos cargos en el Sanedrín. ¿Cuáles fueron las características de los saduceos? Pertenecían a la clase social alta, se sometían a los gobiernos extranjeros, contaban con cargos públicos y políticos importantes. El sumo sacerdote pertenecía a este grupo. Negaban que Dios intervenía en los asuntos personales y negaban la resurrección. Al negar la resurrección, Jesús les contestó: estáis equivocados, porque no sabéis ni de las Escrituras ni del poder de Dios. Él es el Dios, no de muertos, sino de vivos. Marcos 12, verso 24. Los saduceos eran opuestos a los fariseos. El partido de los saduceos surgió en la época asmonea, es decir, en el siglo II antes de Cristo, y su influencia se extendió hasta la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Del grupo de los saduceos provenían los ancianos, es decir, los que controlaban la administración de la justicia en el Tribunal Supremo llamado Sanedrín. Del mismo grupo provenía también la élite sacerdotal que administraba el templo y era responsable del culto. En ellos se concentraba el poder político. Este grupo fue el principal responsable del juicio y de la muerte de Jesús. Otro de los grupos importantes en la sociedad judía eran los escribas. Saber leer y escribir en la antigüedad era todo un privilegio. El escriba era una persona que se especializaba en trabajos relacionados con la escritura de documentos. Un escriba bien entrenado era capaz de preparar un documento de venta de una propiedad. Jeremías capítulo 32, versículo 10. También podía redactar una carta de divorcio o una petición al rey. Los reyes de Judá e Israel tenían sus propios escribas. Así el oficio se heredaba de padre a hijo. Esdras es descrito como escriba, un escriba diligente en la ley de Moisés y versado en los mandamientos del Señor. Libro de Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 11.
El término escriba procede del latín escriba y del hebreo sofer, que se traduce como secretario, escribano o copista. Los escribas de los días previos al exilio eran escritores o intérpretes públicos, secretarios de gobierno y copistas de la ley y de otros documentos. En los días del sacerdote Esdras, años 538 al 432 a.C., se empezó a reconocer a los escribas como los copistas de las escrituras hebreas, muy entregados en sus trabajos, eran muy estrictos. La naturaleza distintiva del oficio comienza con Esdras, quien se dio a la tarea de enseñar la ley a los exiliados que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Los escribas eran muy estrictos en su trabajo cuando copiaban la ley. Se dice que limpiaban meticulosamente la pluma antes de escribir la palabra Elohim o Adonai. En tiempo de Jesús, los escribas eran una clase de hombres suficientemente instruidos en la ley, por lo cual se les mencionaba como maestros de la ley o versados en ella. Lucas capítulo 5, versículo 17, capítulo 11, versículo 45. Algunos escribas pertenecían al grupo de los saduceos y otros eran del grupo de los fariseos. La gente respetaba mucho a los escribas, llamándolos rabí, título que se utilizaba para dirigirse a los maestros. Jesús condenó a los escribas judíos, principalmente a los fariseos, porque habían hecho añadiduras a la ley de Moisés. Los escribas tenían además autoridad judicial para dictar sentencias en el Sanedrín. Nicodemo y Gamaliel eran escribas. Los fariseos, otro de los grupos que encontramos en este tiempo, fueron un movimiento político, religioso, muy prestante. Surgió entre los años 587 a 536 a.C. Su doctrina fue evolucionando y se fortaleció durante el siglo II después de Cristo. Los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote. Creían en la enseñanza oral, en la tradición oral, y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Se creían superiores a los demás y fueron conocidos como hombres de doble moral. Eran muy instruidos y pertenecían a la clase media de la sociedad. Ejercían gran influencia sobre el pueblo. Miremos algunas características de los fariseos. Ellos eran judíos intelectuales de gran influencia en la vida política y social de la nación. Enseñaban, defendían su doctrina y consideraban que su pensamiento era superior al pensamiento de los demás. Creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección. Obedecían a la tradición y a los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Concentraron su culto religioso en la sinagoga y pertenecían a la clase media. Eran apoyados por los comerciantes y por los políticos. Estuvieron siempre en contra de las enseñanzas de Jesús. De esto puede dar testimonio el Evangelio. Estas personas, según Jesús, eran aquellas que predicaban, pero no cumplían, que ponían cargas pesadas e imposibles de llevar a los demás. El término fariseo proviene del hebreo perushim, cuyo significado es separado o separatista. Tuvo sus inicios durante la
cautividad de Babilonia, años 587-536 antes de Cristo. Se definieron como grupo político entre los años 167-165 antes de Cristo en la revolución de los Macabeos.